Tiempo juega un papel tal vez cruel cuando uno está escuchando buenas disertaciones y sobre todo que nos dejan bastantes enseñanzas. Bueno, espero ser un poco corto y tal vez al final sea posible a través de algunas preguntas seguir insistiendo en algunos temas muy importantes. Básicamente se han dicho varias cosas de las cuales quisiera retomar algunos puntos. Bueno, el derecho concursal ha sido un derecho que ha estado en constante evolución desde mediados del siglo pasado hasta nuestros días. Bueno, los principales sistemas a los cuales estamos echando miradas desde hace algunos años nos demuestran también que hay una necesidad constante de reformas. Si tomamos en cuenta, por ejemplo, la ley concursal argentina del 95, comenzamos a ver sus siguientes reformas. Ayer vimos en la experiencia de la legislación del concurso mercantil en el caso mexicano, también del 2000 para acá una serie de reformas. La legislación española al día de hoy están sentados en otra reforma más a la ley del 2003, porque la realidad es cambiante y la realidad nos está imponiendo nuevos retos, las aperturas de mercado y en ese contexto nosotros podemos ver muchas realidades, pero también nosotros tenemos nuestra propia realidad. Sí, yo no creo que podamos claudicar, es decir, nosotros tenemos que tener una reforma concursal que debe partir de tal premisa o de tal otra. Estimo que un sistema concursal en un país puede tener éxito, en el tanto y en el cuanto sea verdaderamente un sistema que responda a las necesidades económicas, culturales que tiene en cada país. Por ejemplo, se habla mucho de un sistema que todos admiramos muchísimo, que es el sistema norteamericano del Chapter 11 y sus diferentes matices, inclusive los diferentes capítulos que tocan otras realidades diferentes a la reestructuración. Y tenemos que ser conscientes que ese sistema puede servir en un determinado entorno y puede ser un completo fracaso en otro entorno determinado. Con lo cual, un poco la experiencia nos sirve para poder tratar de evidenciar lo que en el contexto nuestro hemos venido haciendo bien y mal. El tema que se me estaba asignando, básicamente, que Cristian me dijo que quería que hablara un poco, era sobre la obtención de conformidad de los acreedores a un eventual plan de reestructuración o saneamiento. Y eso nos lleva, en el caso del derecho costarricense, nuevamente a replantearnos un problema que es recurrente en los sistemas concursales. ¿Dónde está el poder de decisión? ¿Quién tiene ese poder de decisión? Se nos está hablando mucho y constantemente de la problemática de los entes financieros, sobre todo el financiamiento bancario, que parece que para muchos puede ser la pomada canaria que serviría para poder obtener un financiamiento oportuno, cuando hay otros sistemas también de reestructuración que hay que explotar adecuadamente. Pero bueno, siempre se pone el financiamiento bancario como una panacea de la reestructuración empresarial. Pero bueno, y nos dicen, bueno, si el sistema financiero no tiene algún tipo de ventajas o incentivos para poder dar ese financiamiento, simplemente va a pasar lo que ha pasado muchas veces en la realidad nuestra, que es la oposición, y ya no solo pasiva, sino activa, a planes de reestructuración de pequeñas y medianas empresas. Es decir, el sistema bancario muchas veces pierde ese interés de tratar de ayudar a solventar algunas crisis, aunque no es solo su responsabilidad, porque no la es, sino que comienza a atacar directamente cualquier propuesta, inclusive legal, de reforma, que en algo llegue a afectar lo que ellos piensan que podría ser su posición cómoda en este momento. Por eso me preguntaba yo en un inicio, ¿dónde está el poder de decisión? Bueno, ha oscilado varias veces la reestructuración o los acuerdos, o ya no voy a hablar de acuerdos, porque acuerdos sería una segunda posición, sino la reestructuración, desde
las perspectivas de imposición de la reestructuración, dándole el poder de decisión, ya sea a órganos jurisdiccionales o a órganos administrativos, hasta reivindicar el poder de decisión a la masa de acreedores. Y nosotros estamos un poco luchando en esas aguas desde hace algún tiempo, aunque en otros países la tendencia viene siendo cada vez más constante en privilegiar el poder de decisión, al menos ordinario, en situaciones ordinarias, a una masa de acreedores. Me pongo a pensar en el antiguo sistema o en el sistema italiano de reestructuración de las grandes empresas financieras, donde en determinado momento el poder de decisión ya no tiene que ver con la masa de acreedores. O se puede pensar uno también en sistemas ya de intervención y reestructuración de entidades financieras, donde la intervención estatal es más directa y más precisa. En el caso de nosotros tenemos la SUGEF, la SUGEVAL, la SUGESE, que pueden intervenir determinados sectores en la búsqueda de reestructuración de empresas que tienen un calificativo de vital, al menos en nuestra economía. Bueno, básicamente entonces nosotros hemos nadado un poco de esas dos aguas. Cuando hablamos de la Administración por Intervención Judicial de 1989, que, como decía don Álvaro Hernández, colapsa definitivamente en el 96, no en el 98, sino en el 96. Básicamente la reacción del sector financiero nuestro obedece a esa pérdida del poder de decisión, y una pérdida del poder de decisión de sectores económicamente fuertes. Es decir, desde el momento en que al juez, bien o mal, se le dio la posibilidad de decir si se aprueba o no un determinado mecanismo concursal de saneamiento, la reacción de muchos fue: hay que exterminar este bichito extraño de la administración, y con una cierta elegancia, por decirlo de alguna forma, normativa, se crea la reforma del 96, que tenía muchas cosas interesantes, porque partía de la reestructuración, y estamos hablando del 96, ya hablando de un plan de reestructuración, hablando de la participación de especialistas en la detección de las causas del problema, de las posibles soluciones, de cronogramas, etcétera, que nos acercaba más a lo que son las tendencias actuales del derecho concursal, pero con dardos claramente puestos por un sector para evitar que el sistema funcionara. Y aunque normalmente está ahí en los capítulos del Código Procesal Civil como un capítulo interesante, en la práctica dos procesos se dieron a partir de ese momento, y básicamente ninguna injerencia han tenido en la reestructuración de empresas. ¿Qué nos quedan? En el caso de Costa Rica, dar el poder decisorio a la masa de acreedores. En los sistemas ordinarios, dejando de lado los sistemas regulados por CONACYF. Y acá son muchas las críticas y las reflexiones que tenemos que hacer en cara o para ver cómo obtener esas mayorías o cómo obtener las aprobaciones dentro de un esquema unitario, que es el que tenemos, que es el esquema clásico de la obtención de los acuerdos en sede jurisdiccional bajo el mecanismo tradicional del concordato italiano, o todos los acuerdos concursales que se van dando en las diversas legislaciones. Ok. Tenemos un convenio preventivo en sede judicial que parte, en primer lugar, de una legalización previa de créditos, que si fuera ágil no sería tanto el problema, pero es una legalización de créditos que se puede llevar mucho tiempo, y una legalización de créditos que hasta podría tener relevancia para dotar de eficacia un eventual acuerdo cuando los créditos cuestionados sean necesarios para obtener alguna de las mayorías
previstas, ya sea de capital o ya sea de personas. Imagínense ustedes lo que es esperar hasta que el crédito vaya en apelación en segunda instancia y hasta casación para tratar de aprobar un convenio. Porque esos votos de esos créditos son relevantes para obtener las mayorías, lo cual nos daría una realidad bastante triste, que es que cuando se llegue a decir, bueno, sí, eran acreedores, ya el convenio no tiene ninguna utilidad práctica. Bueno, tenemos un sistema de juntas de acreedores. Significa que al legislador nuestro solo se le ocurrió que los acuerdos se podrían adoptar dentro del sagrado recinto jurisdiccional, trasládese donde se traslade. Experiencias hemos tenido, la última en el caso de Lerner y Sainz, que mucho se ha hablado, mucho se ha comentado y que efectivamente se solucionó no por administración, sino por un acuerdo de un convenio preventivo, donde teníamos cerca de 790 acreedores sentados en un gimnasio y el juez haciendo malabares para mantener ese circo romano con una cierta tranquilidad dentro de un ambiente que era bastante tenso en ese caso. Bueno, al final de cuentas se pudo, con miles de dificultades, obtener ese acuerdo. ¿Por qué? Porque los acuerdos tienen que ser tomados en junta presidida por el juez. Con lo cual ese principio de autonomía de la voluntad que estamos hablando del principio, como que se ha dejado de lado, como que se olvida de que las partes podrían entrar a negociar fuera de los estados judiciales, que muchas veces es más sano, inclusive que se haga, y si fuera en materia preconcursal todavía mejor. Ok. Este sistema de juntas entonces prevé que la voluntad en obtener ese acuerdo tiene que darse ahí, constatarse ahí, y el juez entra en una función de homologación más formal que sustantiva de ese acuerdo, porque no está dentro de las funciones del juez el poder calificar las bondades o no de lo que fue válidamente acordado, siempre y cuando se hayan respetado los procedimientos para obtener esa formación de voluntad. Algunos detalles que quiero tocar básicamente, porque yo creo que ya el sistema de obtención o calificación del convenio preventivo nosotros lo conocemos, pero algunos aspectos que ya venía yo indicando antes y que se han venido reafirmando con varias de las exposiciones que se han dado en estos días. Uno, nuestro sistema no prevé ni siquiera la formación de grupos a los cuales dirigir las diferentes propuestas. Y eso básicamente ya desde que nosotros empezamos a ver un poco la legislación argentina del 95, que también venía presidida también de su predecesora, sabemos que estratégicamente hay que diferenciar propuestas según los grupos de que se trate. Por todo lo que se dijo ahora el profesor Rullón en la mesa anterior, de la diferente posición que ocupan cada uno de los grupos de acuerdo a nuestro propio sistema de privilegios y de garantías. A veces es necesario tratar, por ejemplo, un grupo particular de proveedores esenciales para un determinado, de una actividad empresarial, con determinadas características y propuestas que los diferencien de los acreedores comunes. Pero nuestra legislación no tiene ningún tipo de distinción en si vamos a tener propuestas diferenciadas para por ejemplo, para trabajadores, para proveedores, para acreedores privilegiados, con privilegio real o con privilegio general, etcétera. No lo prohíbe. Es decir, yo he sostenido siempre, no hay una prohibición de que en la propuesta solo tenga que haber un tipo de propuesta, pero la práctica nos ha dicho que no ha habido inventiva en ese caso, y que casi siempre, por no decir desde el 99% de las veces, es una única propuesta que va a obtener la reticencia de acreedores que se sienten más fuertes porque en un eventual proceso concursal liquidatorio van a obtener la posibilidad de ser separatistas, de ejecutar fuera del convenio, etcétera, fuera del concurso, y no les interesa sacrificar mucho. Y prefieren entonces dar votos negativos para poder entonces acudir a liquidaciones individuales que las tienen vedadas en la fase de convenio preventivo. Por otra parte, tampoco tenemos una regulación que ya se venía proponiendo
la venimos proponiendo en algunos intentos de inclusión de la materia concursal en el viejo proyecto de Código General del Proceso del 2002, de acuerdos extrajudiciales o, si se quiere llamar preconcursales, también podríamos llamar esa situación. La posibilidad de que el deudor pueda negociar antes del concurso, de un concurso formal, por muchas situaciones. Bueno, ¿por qué es necesario entrar en esta etapa? Bueno, la autocomposición de intereses es muchas veces más productiva que la imposición o las negociaciones dentro de un esquema ya litigioso jurisdiccional. Es más fácil llegar, entonces, a una negociación sin que tengamos la sombra de la actividad jurisdiccional, porque hay más confidencialidad, hay inclusive una especie de anonimato, en el sentido de que no se está conociendo en público cuál es la situación de una determinada empresa, no cae, por decir así, la fama que tenga en el mercado. O sea, determinada empresa, todos sabemos que ya la introducción de un proceso concursal implica per se una mala publicidad para un determinado sector donde opera esa persona. Se requiere dotar entonces de esa posibilidad de obtener acuerdos fuera de una fase concursal, pero como usted se decía ahora, muchas veces hay que determinar primero si a esos acuerdos que se están obteniendo preconcursalmente, y se puede hablar por sectores también, no excluye una cosa a la otra, se les puede dotar de una posible eficacia, en primer lugar, interpartes, para ir avanzando en las posibilidades de recuperación empresarial. Se puede ir aplicando parte de la medicina que, lógicamente, podría requerir también, ahora sí, una intervención jurisdiccional, ya no con una función juzgadora en sentido estricto, sino como una función homologadora para poder extender estos acuerdos que se están dando extrajudicialmente antes de un concurso, extender a otros grupos que tal vez no han participado, y muchas veces no han participado porque podría ser que sea difícil hasta poder llegar a negociaciones con grupos muy amplios, y que sea estratégicamente posible más bien llegar a acuerdos con grupos que tengan mayor relevancia, o porque simplemente son grupos disidentes a los cuales eventualmente no les corresponda ningún interés en fortalecer algún tipo de decisión. Y por último, para tratar de limitar mi intervención en esta obtención de propuestas, básicamente la posición del deudor frente a la masa de acreedores, como con quién negocio, solo o con compañía. Bueno, tomando un poco la experiencia de la legislación mexicana, en cuanto a que ellos establecen, bueno, ya que concursalmente, pero podríamos pensar más bien en soluciones paraconcursales o preconcursales, sin necesidad de estar dentro del concurso, en la posibilidad de la mediación concursal como un instrumento para la obtención de estos acuerdos. Bueno, en la legislación mexicana, básicamente después de la intervención del visitador, se nombra una especie de conciliador que se asemeja más a lo que menos domésticamente nosotros llamamos mediador, con conocimiento sobre las situaciones económicas, sobre la situación empresarial, que promueve junto con el deudor frente a la masa de acreedores las posibles soluciones de reestructuración de la empresa que puedan dar lugar a una solución factible al problema de crisis económico-financiera. Bueno, desde esa perspectiva nosotros tenemos un grave problema en la legislación nuestra. ¿Por qué? Porque el deudor, ya sea empresario físico, empresario persona jurídica, inclusive un dato interesante, nosotros en Costa Rica
94%, 94 96% son pequeñas y medianas empresas, pero no son personas individuales, porque cualquier persona individual tiene una sociedad anónima chiquitita acá. Entonces, básicamente seguimos teniendo una realidad un poco particular desde ese punto de vista. Entonces, tenemos al deudor empresario enfrentándose muchas veces sin herramientas suficientes, con el desagrado que alguna vez puede haber en la masa de acreedores por la situación lógica de incumplimiento de algunas obligaciones. Lo tenemos prácticamente en la boca del lobo. El poder de decisión se lo dimos a la masa de acreedores, y después a usted, en una situación económica y financiera difícil, hasta inclusive con graves conflictos con la masa de acreedores, lo ponemos a negociar solito frente a la masa de acreedores. Entonces, muchas veces aquí, cuando va un empresario al convenio preventivo, a la famosa junta de acreedores formal, porque no hay posibilidad de obtener aceptaciones fuera de, como si está la posibilidad, más que todo, casi como regla general en otros sistemas, lo ponemos a luchar solo contra los lobos. Y muchas veces esos lobos no quieren eventualmente llegar a un acuerdo, porque les favorece más entrar a un proceso liquidatorio por los beneficios que, sobre todo los acreedores con derecho real, van a tener de liquidación aparte. Bueno, tendríamos que pensar, ¿será posible en el caso nuestro acompañar a pequeños y medianos empresarios que forman parte, ya les digo, entre 94 y 96% de las empresas nuestras, en estos procesos de negociación con masa de acreedores? Bueno, en el caso mexicano, en el 2000, se había pensado inclusive en mediadores de planta. Sin embargo, ayer ya la realidad que se nos mostraba un poquito diferente, ¿no? Ya son personas independientes, eso sí, profesionales en el punto, que prestan al IFECOM su capacidad mediadora. Ahora, hay una necesidad, y aquí la propuesta actualmente, el impulso de una reforma está surgiendo del Poder Ejecutivo, básicamente el Ministerio de Economía, lo cual no era normal, porque generalmente el Poder Judicial es el que está impulsando ciertas reformas, pero aquí ahora la está impulsando el Ministerio de Economía. ¿Será posible entonces pensar en fortalecer el sistema con mediadores concursales que puedan ayudar entonces a la obtención de estas soluciones a crisis? Bueno, yo creo que sí es una posibilidad que tenemos que meditar. Tenemos que meditar también el costo de esa mediación concursal. Creo que no estamos en un país que pueda tener un instituto como el mexicano funcionando, lógicamente por motivos presupuestarios, pero sí podemos pensar en muchas formas de mediación, en este caso con especialistas, para poder obtener mejores soluciones. Y repito, nuestro sistema tiene que partir de una primera necesidad sin abandonar las demás. Nuestro sistema parte de lo que para otros es lo accesorio. Para otros lo accesorio son las pequeñas y medianas empresas, para nosotros es lo más importante. Entonces, tenemos que crear un sistema fuerte de protección de pequeñas y medianas empresas, sin olvidar también sistemas adecuados para la protección de las pocas grandes empresas que existen en nuestro medio, que tal vez con los dedos de la mano las ponemos a contar y nos sobran bastantes dedos en nuestro medio. Entonces, algunas ideas básicas por ese sentido, para facilitar la obtención de acuerdos en nuestra realidad económica.